paz, gracia y misericordia para cada uno de los santos que tienen ese llamado al ministerio de evangelización. Y en esta hora quiero poner toda la palabra que se vaya a dar en esta hora, que el Dios y Padre, por medio de su Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, sea dando ese eficaz medicamento y que sea nutriendo nuestro espíritu y dando ese fruto en nuestra tierra al 100%. Bueno, continuando con el tema de lo que veníamos tratando, de cuál es esa perfección que el Dios y Padre espera ver en cada uno de sus hijos. Entonces, veníamos tratando el tema, esas emociones que hacen en mí y cuáles son las obras que yo hago por ese sentimiento, por esas emociones que estoy sintiendo. Y esa es la que realmente nos carga, porque muchas de esas cosas que nosotros hacemos, lo que hacemos es de pronto ocasionar pecado, y ese pecado lo lleva a uno y es muy pesado. Yo no sabía en algún momento, cuando el Señor a mí me hizo libre, yo no sabía que cargaba tanto. Sencillamente sentía un vacío, sentía una depresión muy fuerte, me sentía sola a pesar de que todos mis hermanos y mis padres estaban alrededor mío. Pero cuando yo pude abrir mi corazón y expresar lo que me estaba afectando, y no lo sabía porque no sabía qué era, pero cuando el Dios y Padre me permitió abrir mi corazón y poder expresar eso que yo sentía y lo que me estaba afectando, entonces en ese momento me sentí libre. Cuando el Dios y Padre a mí me libertó, sentí que toda esa carga se fue quitada, pero no sabía que la llevaba. Así es el hombre, tiene muchísimas cosas y muchas veces no sabe que lleva esa carga, sino cuando ya el espíritu está demasiado pesado y ya esa carga está muy fuerte, entonces empiezan a sentir esa depresión, esa angustia, esa necesidad de buscar al Señor. Y ahí es cuando buscan de pronto a alguien que les pueda hablar de Dios, y sienten verdaderamente ese alivio cuando quitan esa carga. Entonces habíamos hablado que todas esas emociones tienen una consecuencia, y la consecuencia es la obra. Para aquellas personas de pronto que no tienen el espíritu completamente fortalecido, no tienen ese equilibrio que esas emociones están sintiendo en ese momento, entonces el espíritu ayuda a que esas emociones sean bien tratadas y la consecuencia sea más asertiva. Entonces aquí vamos a hablar algo importante, y es de la inteligencia emocional. El hombre habla de la inteligencia emocional. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos está hablando de dominio propio. Y en muchas partes de la palabra habla de la templanza. Entonces la consecuencia de esas emociones son lo que nos dice muy bien el apóstol Pablo a los Gálatas 5, donde ya nos habla específicamente cuál es la consecuencia de esa emoción. Entonces el apóstol Pablo habla ya de las obras. Entonces estamos hablando de adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Entonces ahí ya estamos viendo es la consecuencia de todo eso que me hace hacer las emociones que estoy sintiendo. Y ya hablamos de eso: la soledad, la tristeza, el vacío, la decepción, la depresión, el fracaso, la incredulidad. Entonces todas esas cosas me hacen también obrar de manera incorrecta. Y también veíamos la clase pasada que hay sentimientos que aparentemente son buenos, como el amor, como el enamoramiento, como la alegría, pero esas emociones también hacen que mi obrar no sea el que el Dios y Padre espera, como señores y como reyes y sacerdotes de nuestro cuerpo. Entonces ahí vamos a entrar a analizar lo que decía el apóstol Santiago, que lo que hace que haya pecado, entonces antes, ¿cierto? Es que de mi misma concupiscencia soy llevado y atraído. Entonces si en mí, en todos mis amados, está el adulterio, en todos está la intención de la fornicación, pero ¿qué pasa? Eso cuando yo estoy fortalecida mengua.
Y cuando hay un niño, una persona que desde niño ha sido de pronto formado adecuadamente, entonces en sí mismo tiene el dominio propio. Si hay una familia en que le ha enseñado valores, principios, y eso se traduce en temor de Dios, que no es correcto, que es lo que no es correcto, y afianzo eso. Y también hablábamos que ya sabemos que las personas desde niñas ya conocen el bien y el mal, ya saben que hay algo que no está bien, y allá en el corazón hay algo que les está incitando. No estamos hablando de los sádicos, que el mismo Señor habla de ellos, que les quita la buena conciencia, la limpia conciencia, y los deja a la inmundicia, y no sienten remordimiento, no sienten pesar, no sienten ningún sentimiento. Entonces ya estamos hablando de un tema mucho más profundo y mucho más delicado, que ya no hay sentimiento ni hay limpia conciencia. Estamos hablando de los hombres que tienen esa limpia conciencia y que en el fondo saben que hay algo que está mal. Entonces vamos a ir entonces a hablar de esa inteligencia emocional, y vamos a mirar el apóstol Pablo cómo lo determina, y cómo yo encontré eso que habla el hombre, que se llama inteligencia emocional, y es muy importante. Hay dos tipos de inteligencia: inteligencia intelectual, inteligencia emocional, y las personas del mundo nos dicen que las personas inteligentes emocionalmente son las más exitosas, porque saben cómo tratar sus emociones, saben cómo comunicarse adecuadamente con las demás personas, que es lo que yo quisiera que nosotros tuviéramos en excelencia. Cómo llegar al oyente de una manera asertiva, conociendo esa persona como es, escuchándola, y para poder tratar y dar un eficaz medicamento. Antes de proferir cualquier palabra, es preferible que la persona hable, para yo poder saber qué hay en su corazón, cuáles son los desiertos de su vida, cuáles son los vacíos, para por la palabra llegar a esa alma. Entonces, el apóstol Pablo nos dice aquí, al apóstol, le dice al apóstol en la segunda carta, al apóstol Timoteo 1, 6, 7, y dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Entonces esa templanza, en otras traducciones dicen dominio propio, y a mí me gusta mucho la palabra templanza y la palabra dominio propio, y los adventistas hablan de temperancia también, y todo se traduce es cómo administro yo este cuerpo. Las emociones van a estar ahí. El hombre que piensa que la perfección es que nunca se enoje, o que nunca jamás va a sentir enojo, y entonces cuando siente enojo dice: uy, no soy perfecto, ya dejé de ser perfecto. No, la perfección es que pueda tratar esa emoción adecuadamente, asertivamente, y pueda, por el enojo que la circunstancia le dio, tomar decisiones adecuadas para su vida, y que no tenga una consecuencia mala, ni haya tomado una decisión que tiene un impacto en su futuro. Ahí es donde está la perfección del Señor. El enojo y la paz con la que puede tratar esa emoción y decir: bueno, eso me está enojando, ¿cuál es la mejor decisión? Miremos, hablemos. Hay muchas personas, mis santos, y de pronto ni siquiera cristianas, pero personas que son demasiado temperantes y tienen un control y un dominio propio. Y son personas muy, muy, muy exitosas, en las que toman decisiones adecuadas, respiran profundo, y como dicen, cuente hasta 10 antes de tomar decisiones, antes de actuar. Y las personas que no lo tienen son personas que de pronto tienen muchos vicios, porque esas emociones no las saben tratar, y tratan de esconderlas de una forma en que puedan olvidarse pues de esa situación, y no toman acción verdadera sobre lo que les está aconteciendo. ¿Qué dice también el apóstol Pedro en la segunda carta 1, 5, 10? Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Entonces ahí también el apóstol Pedro nos está diciendo que seamos templados, no solamente con nosotros mismos. Hay algunas ocasiones en que o bien nos damos demasiado duros, o bien somos demasiado permisivos con nosotros mismos.
Entonces, fíjense que no puedo yo irme al extremo opuesto de demasiado permisivo, demasiado templado, porque no estoy logrando el equilibrio. Y Dios nos dice que seamos justos, justos. Entonces la persona que de pronto deja y permite que otra persona lo lastime y lo lastime y lo lastime, ahí está siendo justo en exceso. Es decir, no es justo, porque si es justo es en la perfecta medida y sabe cómo equilibrar. Entonces seamos justos, justo. Y si esa balanza es demasiado que me están lastimando y yo persevero ahí y continúo así, ahí tampoco estoy siendo justa. Entonces no estamos siendo justos, sino estamos teniendo un equilibrio perfecto que nos habla el Dios y Padre. Entonces vamos a mirar cómo dice entonces el rey Salomón en los Proverbios 16:32. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces ahí el rey Salomón nos está hablando de dominio propio, de cómo nos enseñoreamos de esas cosas. Entonces, cuando uno habla de espíritu, uno pensaría que todos los espíritus son buenos, y solamente es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Hay otros espíritus, mis santos, que no son buenos. Y el apóstol Pablo también nos habla acerca de eso, no vamos a profundizar acá. Pero entonces dice, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Entonces, si nosotros podemos enseñorearnos de la paz, ¿sí? Y enseñorearnos de la paciencia, de la tolerancia, de la benignidad, de la bondad, de la santidad, entonces muy posiblemente podemos equilibrar ese sentimiento, y ese sentimiento es importante, mis amados hermanos. Recordemos, ¿qué tal que la persona no tuviera temor, por ejemplo, miedo, por ejemplo? Entonces cuando llega una persona a atracarlo y de pronto le va a robar un celular de alta gama, si no tuviera temor y miedo, entonces lo que haría sería enfrentarlo, ¿verdad? Entonces si lo enfrenta, puede perder su vida. Porque como no tiene temor de nada, entonces no me lo quita y yo no me lo dejo quitar y me enfrento, y la otra persona puede de pronto utilizar un arma con corto punzante o un arma de pronto de fuego y lo mata, ¿sí? Entonces fíjense en que el temor es perfecto, porque también es para cuidarse y para abrigarse, pero el temor en exceso tampoco es bueno, porque entonces la persona nunca se arriesgaría a nada, nunca se atrevería a hacer un negocio, nunca podría pasar una entrevista de trabajo. El temor siempre está. Los grandes conferencistas no es que no sientan miedo ni temor de aparecerse en público, ellos también lo sienten, y gracias a eso se preparan, y se preparan muy bien para que ese temor baje. Entonces, cuando un conferencista se va a preparar, ¿qué es lo que hace? Para poder minimizar ese temor, se prepara demasiado bien, se siente confiado en lo que va a exponer, y entonces ese temor baja. Pero si yo no estoy bien preparado, entonces yo titubeo, me confundo y no puedo responder a cualquiera de las preguntas que surjan de pronto en cada una de las personas que se encuentran ahí en ese momento de esa plática, de esa conferencia. Entonces fíjense, mis amados, hay otro ejemplo que yo les pongo. Si el enojo es malo, entonces la persona no es perfecta porque se enojó, ¿no? Entonces, y eso ya sabemos que eso no es así. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto mi hijo se comporta incorrectamente? Y entonces en mí solo hay paz. Y entonces esa paz hace que yo no lo corrija, y entonces esa paz se puede convertir en permisividad, y entonces, yo le tengo paciencia porque es niño, yo no me pongo brava. Entonces, como no se pone brava porque es perfecta, aparentemente es perfecta, entonces no se pone brava, entonces no lo corrige con templanza. ¿Qué puede pasar, mis amados? Hay una de las cosas que yo les he enseñado mucho de pronto el grupo de coro de los niños a los papitos, y es una cosa: yo puedo corregir con bendición, siempre puedo corregir con bendición. Yo puedo pelear, disgustarme, estar muy brava con mi esposo, pero yo puedo hablarle a él con bendición, aún diciéndolo que hay cosas que no me agradan, y yo puedo estarlo corrigiendo.
Entonces hay algo muy bonito ahí que mi padre me daba, porque el enojo es necesario. Que lleguen a tarde a una clase los niños o que no se comporten en la clase que estamos teniendo de los coros, entonces yo tengo que decir, tengo que ser templada con ellos, tengo que estarles diciendo, tu comportamiento no es el adecuado, tú eres una persona obediente, tú eres una persona juiciosa, ¿qué pasa? Debes procurar ser mucho más juicioso. Entonces fíjense en que ahí yo le estoy bendiciendo, no le estoy diciendo es que usted es insoportable, es que no se puede quedar quieto, es que usted no está aprendiendo, usted no puede dejar de molestar a los otros niños, porque ahí ya lo estoy encasillando y no lo estoy corrigiendo con bendición. ¿Cómo corregimos con bendición? Entonces, de pronto oportuno en esta clase hablar del tema, siempre hablando con don espiritual. ¿Cómo es eso, Sara? Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, no, es que tú eres de mal genio, desordenado, tú eres una persona que no lo soporta a nadie, ¿sí? Y yo estoy diciendo y estoy brava, pero yo también con el mismo enojo le puedo estar diciendo, me parece que tú puedes ser más juicioso. Me parece que tú puedes tener tu habitación en mucho mejor condición porque tú tienes todas las capacidades para hacerlo. Y ya tienes una edad en la que tu habitación debe estar completamente organizada. Tú eres organizado y me extraña que hoy no hayas recogido. De pronto un bebé, un niño, si de pronto regó todos los juguetes y solamente guardó 3 y el resto estaba, ay, es que son desordenados, que mire, ¿por qué no recogió las cosas? ¿Sí? Entonces, y no aplaudimos lo poquito que hizo bien, bueno, pero eso es una parte, de pronto más adelante la vemos. ¿Y cómo puedo yo decirle, oye, mira, me parece súper bien que hayas recogido alguno de los juguetes, pero vamos a procurar recoger siempre los juguetes porque no, ya terminaste de jugar, entonces vamos a recogerlo juntos y después ya tú lo haces solito. Y cuando yo llegue, espero que lo hagas. Y también preparar al niño, bueno, eso es un tema que a mí me encanta trabajar con los niños, me gusta muchísimo y ya vamos a tener la clase de cómo vamos a abordar a los niños de una manera constructiva, de una manera de bendición, corrigiéndolos con templanza y a veces serios, ¿no? Pero también lo podemos hacer con ese amor para que ellos se sientan amados, respetados y que digan, puedo crecer y puedo ser mejor. Esa es la intención. Entonces vamos y miremos entonces, sabemos entonces que de la única manera en que yo puedo controlar mis emociones es revitalizando mi ser espiritual. Y eso, entonces ya lo sabemos que si hay una persona que está fallando y que vamos a encontrarnos, entonces ya vamos a saber que por la palabra es la única manera que tú puedes fortalecer ese ser espiritual. Y hay una parte muy importante de la oración, mis amados, y lo abordo de una vez, es que tú también en tu oración seas de bendición. No le digas al Padre que te quite la ira. No se lo pidas de esa manera. Es que Señor, yo no quiero enojarme más, yo no quiero ser más imprudente, no quiero lastimar más. No, háblale de lo que Él sí te puede dar, porque eso ya lo tienes. Entonces en la oración, cuando yo hablo con mi Padre, lo que mi Padre me regale, Señor, yo tomo y me apropio de esa paz de tu Espíritu Santo, Señor. Creo que en mí está tu paz, porque está ahí, pero tiene que fortalecerse para poder equilibrar la ira y poder actuar adecuadamente cuando yo tenga ese sentimiento que es completamente normal y propio de este ser. Y soy uno, soy cuerpo y soy espíritu y soy un alma viviente. Entonces eso no se puede ir, mis amados, pero lo que sí puedo hacer es equilibrar eso para yo poder tomar acción adecuada de esa emoción, no lastimar en palabra a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, sino ser objetiva, hablar de lo que me está incomodando y cómo vamos a trabajar para eso, y si no estamos de acuerdo, bueno, lleguemos a un acuerdo porque no, las cosas no están yendo adecuadamente para el beneficio de la familia, de la pareja, de pronto del hogar. Entonces fijémonos, mis amados, que Dios nos hizo perfectos. Él es perfecto. Y nosotros tenemos todas esas emociones y el creyente va a tener esas emociones y lo que vamos a hacer es decirles que los comprendemos, que entendemos su condición porque también es la nuestra y Él, el Dios y Padre, yo nutriendo este ser, entonces vamos a poder ser señores de esta tierra como lo dice en su palabra. Entonces, ¿qué es la perfección para nuestro Padre?
Y para el Señor Jesucristo, recordemos que el Padre está en Él y Él en el Padre y son uno. Y nosotros, por medio del Señor Jesucristo, es uno con el Padre. Dice en la epístola del apóstol Mateo, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5, voy a leer desde el 42. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestados, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión de absolutamente todas estas clases, las últimas clases que hemos tenido, ¿cuál es la perfección del Padre? ¿Qué es lo que Él espera de ti? Que tú ames a tu enemigo, que tú des con compasión, que tú recuerdes tu condición y lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú también con todos. Entonces este evangelio es muy maravilloso, mis amados hermanos, porque todo se traduce en tú tienes emociones y esas emociones tienes que tratarlas y el Dios y Padre te provisiona y te está vistiendo de paz, de amor, de benignidad, tolerancia, paciencia, humildad, sencillez, paz, mansedumbre. Todos esos dones espirituales. Pero si quieres ser perfecto, entonces cumple esta palabra, porque para nuestro Padre esta es la perfección. Que tú seas perfecto como nuestro Padre es perfecto, nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Y quiero finalizar con la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 6, 3, 10. Dice su palabra, gracias Padre por tu pan, no dando a nadie ningún escándalo porque el misterio nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en espíritu santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, más conocidos como muriendo, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabanzas. Entonces, mis amados, nos toca un camino duro, difícil, pero maravilloso y lleno de gozo, sabiendo que cada una de las circunstancias son perfectas, que como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, si tú amas a tu Padre, todas las cosas te van a acontecer para bien y nosotros vamos a provisionar a esa alma, a ese creyente, para decirle te van a venir dificultades, pero va a ser para que tú acabes tu carrera con gozo, para que recibas la corona que nos ha sido propuesta, que no hay nada, no hay tribulación que sea más fuerte que Dios, porque Él te va a premiar. Paz, gracia y misericordia para todos mis santos. Un abrazo fuerte.